Bueno, perdonadme, chavales, que he tenido un pequeño fallo técnico en el móvil, ¿vale? Que es que se me ha desconectado lo que viene siendo la grabación. Bueno, nos hemos quedado en la intro del Ultra. He estado siguiendo el hilo de todas las noticias nuevas. Hacer otra vez todo esto, pues lo haré, ¿vale? Si hace falta. Lo siento, ¿vale? Vamos a ver las noticias. Vamos a ver. Legends All Star, ya sabemos, Super Saiyan Goku, este es el nuevo, ¿vale? Y me he dado cuenta de esto antes, ¿vale? Que este es para cuando lo tenéis en modo PvP, en modo cualquier evento, y este es en el torneo del poder, ¿vale? Tenéis aquí arriba estas dos pestañitas, ¿vale? Y podéis ver las habilidades que podéis utilizar para el torneo del poder también, y el daño que van a hacer y todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo muy rápido, tipo defensa, saga del futuro, special move, fast blow, mayor impacto de daño, inflige al enemigo un atributo de downgrade del 100% y aumenta el key recovery, ¿vale? Y durante 15 contadores. Main ability facing the match. Dibuja la carta especial y restaura el ki en 50. Requiere 10 contadores. Special Skills, Source of Vigor. Aplica los siguientes efectos. Asimismo, una vez activado, restaura el ki 30, más 20% de daño infligido durante 15 contadores. Y el combo, las cartas de combo son Strike Art, Blast Art, Special Move. Z-Ability, la primera, 17% del Tag Saiyan. La primera es cuando has conseguido el personaje, ¿vale? 17% de Tag Saiyan, Base Strike, Defense. Z-Ability 2, cuando le tienes ya 3 estrellas, 22% de Tag Saiyan o Tag God Ki. Base Strike y Blast Defense. Z-Ability 3, Limited Break 6, ¿vale? Cuando le tienes a 6 estrellas, más 28% de Tag Saiyan o Tag God Ki, Base Strike y Blast Defense. Z-Ability 4, 33% Tag Saiyan o Tag God Ki en Base Strike y Blast Defense. Habilidad única, Self Resurrection. Revive el 50% la vida cuando su vida llegó a cero, ¿vale? O sea, es como el Cell, pero con la mitad de vida. No tiene una doble vida, sino tiene una vida y media, ¿vale? 20% de daño infligido durante 15 contadores cuando este personaje esquiva al enemigo con un Vanish Step, y 20% de daño infligido durante 15 contadores después de que finaliza el ataque del enemigo, ¿vale? Lethal Showdown, anula los atributos de downgrades y condiciones anormales de cuando empieza la batalla durante 30 contadores, ¿vale? O sea que eso contra un, por ejemplo, Vegito Blue, pues los anula. Ya de primeras con este personaje, saliendo con este personaje, los anula, ¿vale? Y aplica los siguientes efectos asimismo cuando este personaje entra en batalla, ¿vale? 50% de daño infligido durante 20 contadores. Reduce el daño recibido 20% durante 20 contadores. Está muy bien este Goku, ¿vale? El hit, color morado, el Goku era color azul. Tipo ataque, futuro, Universe 6, Rival Universe, Special Move, Assassin's Strike. Daño masivo, restaura el Vanish en 60%, ¿vale? Cuando se activa, inflige al enemigo el downgrade 100%. A los que restaura su... Vamos a ver, esto es como un anti-Goku. Precisamente inflige solo a este Goku o a personajes que tienen esta habilidad, ¿vale? Durante 15 contadores de golpe, ¿vale? O sea, vamos a ver, los que supuestamente tienen esta habilidad durante 15 contadores, el hit con su special move como que los anula, ¿vale? Inflige un daño así, ¿vale? El Blast Armor cuando carga en ataque, ¿vale? Cuando está cargando en ataque. La main ability, Understanding, It Won't Enough. Dibuja la carta Ultimate y restaura de aquí 50. El atributo de... Ganan atributo de upgrade y menos 30% sustrae del daño de corte del enemigo, ¿vale? O sea que
ese daño que tenga, pues un 30% menos, ¿vale? Estos efectos duran 20 contadores, ¿vale? Efectos de bufo: anula las acciones especiales del enemigo, que activa cuando hace un cover, ¿vale? Durante 20 contadores. Ultimate Skill: Time Release Assassin, daño de impacto masivo, 50% de daño infligido de Ultimate durante 3 contadores, ¿vale? Inflige a todos los enemigos Downgrade, ¿vale? El atributo de Downgrade, y suma 3 contadores para la sustitución, o sea que retrasa la sustitución 3 contadores, ¿vale? Durante 15 counts cuando está golpeando. El Blast Armor también cuando está en ataque, ¿vale? Special Skill: Martial Master, restaura el ki en 40, más 30% de crítico durante 20 contadores, incrementa las cartas, la velocidad de cartas en un nivel durante 20 contadores, no puede ser stackeado, más 20% de daño crítico infligido durante 20 contadores, que no puede ser stackeado. Z-Ability 1, cuando consigues a este personaje por primera vez, 22% en el tag Rival Universe Base Strike Attack. Z-Ability 2, cuando le tienes a 3 estrellas, 26% de Rival Universe personajes morados en Base Strike. Strike Attack, perdón. Z-Ability 3, cuando le tienes a 6 estrellas y el 33% Rival Universe personajes morados o rojos en Strike y Blast Attack. Z-Ability 4, cuando le tienes a 7 estrellas o más, 38% de Rival Universe personajes morados o rojos, Base Strike, Blast Attack, ¿vale? Unique Ability: The Art of Assassination, aplica los siguientes efectos asimismo cuando empieza en la batalla, ¿vale? 60% de daño infligido, que no puede ser cancelado, 100% de daño infligido de su Special Move, anula al enemigo la restauración de vida cuando llega a 0. Estos efectos cuando este personaje ataca, no puede ser cancelado. Aplica los siguientes efectos asimismo cuando este personaje entra en batalla: restaura el ki en 20, dibuja la carta especial cuando está activado, más 15% de daño infligido, que no puede ser cancelado, y lo puedes activar 3 veces. Cracking Time: golpea al enemigo si hay un cover chain durante su carta de strike, ¿vale? Special Move Arts: aplica los siguientes efectos asimismo cuando este personaje esquiva el ataque del enemigo con un Vanish. Reduce el daño en 50%, que no puede ser stackeado, y aplica hasta un combo al enemigo cuando es finalizado, ¿vale? Menos 10 de strike o en coste de strike y blast, ¿vale? Menos 10, y no puede ser stackeado. Más 70 de strike attack o blast de daño infligido, que tampoco puede ser stackeado. Y el Limit Break Booster, más o menos como lo he dicho antes, que se me cancelara la grabación, es que hay que bustearlos a Limit Break, ¿vale? Y nos dan unos eventos, ¿vale? Para conseguir bustearlos y subirlos de estrellas, ¿vale? Con estas misiones, ¿vale? Que es Spring Adventure, Just Try to Surpass Me o Spring Adventure Season 4, en la 3 y la 4, ¿vale? Y luego también nos dan estos tickets de All Star 6, ¿vale? Para conseguir a los personajes, y también los Summons Tickets en la tienda con las Get Duals Coins, ¿vale? Os lo he resumido más porque, claro, antes me alargué demasiado y viendo que no puedo repetir todo otra vez, pues os lo resumo. Esto es para la tienda, ¿vale? Que podéis conseguir con las los Super Chrono Crystals, ¿vale? A los personajes Legends Limited, ¿vale? Y bueno, vamos a lo gordo, que es el Goku Ultra, ¿vale? La nueva rareza Ultra viene a Dragon Ball Legends, ¿vale? Empieza el torneo hoy, empieza hoy, ¿vale? El evento. Y el personaje es el siguiente: personaje de ataque,
Saga Freezer, Son Family Saiyan, Super Saiyan. Ultra Ability, Resonance of Force, 15% de daño infligido para el Tag Saiyan y miembros de la batalla cuando este empieza, ¿vale? Y no puede ser cancelado. Adicional, un 15% de daño infligido para el Tag Saiyan, para el miembro support del Tag Saiyan. Y puede subir hasta un 45% y no puede ser cancelado. Special Move, Super Dragon Burst, daño masivo de impacto, cancela los atributos de Downgrade, ¿vale? Y la main ability, you knew this day will come. Dibuja la carta especial de Ultimate y que se llama Super Dragon Hammer, Super Dragon Martillo, y restaura la vida en un 20% y el ki en 50, más 20% de daño infligido durante 15 contadores. Ultimate Skill, Super Dragon Hammer, daño de impacto masivo, aplica los siguientes efectos, asimismo cuando se activa, más 30% de daño infligido durante 3 contadores en el Ultimate, y ganan atributos de upgrade, ¿vale? Y sustrae, vamos, que baja las defensas un 50%. O sea, baja el daño del 50% de daño del enemigo durante 3 contadores, ¿vale? Special Skill, I can't forgive your mistake. Dibuja las cartas, 2 cartas nuevas cuando tú tienes 3, ¿vale? Solo cuando te quedan 3 y lo puedes activar. Inflige al enemigo un atributo de Downgrade, más 20% de Strike Damage recibido, ¿vale? Durante 15 contadores. Y el combo, la combinación de combo sería Strike at Blast, Special Move Ultimate. Z Ability 1, cuando consigues al personaje, 20% de Tag Saiyan en base Strike Attack, perdón. Z Ability 2, cuando le tienes a 3 estrellas, 22% de Tag Saiyan, Tag Son Family en Strike Attack. Z Ability 3, cuando le tienes a 6 estrellas, 26% de Tag Saiyan, Tag Son Family, Strike Attack y Defense. Y Z Ability 4, cuando le tienes a 7 o más estrellas, 28% de Tag Saiyan o Tag Son Family, Strike Attack y Defense. Habilidad única, Golden Legend, aplica los siguientes efectos, asimismo cuando este personaje entra en la batalla: 30% de daño infligido, que no puede ser stackeado, reduce el daño recibido en 30%, que no puede ser stackeado tampoco, un adicional de menos 5 en las cartas de Strike y, vamos, en el coste de Strike Attack, carta de Strike, por 10 contadores. Si hay un Tag Saiyan, un miembro de Tag Saiyan, también se puede unir a la fiesta, ¿vale? Este personaje se puede unir a la fiesta, por decirlo así. Saiyan Awakened by Rage, 20% de daño infligido en Strike a los Tag Powerful Opponent, no puede ser cancelado, y evita el ataque enemigo. Si hay un cover chain, si hace un cover chain y de nuevo utiliza la carta de Blast, ¿vale? Y se activa durante la carta de Blast. Aplica los siguientes efectos, asimismo cuando este personaje entra en batalla, dependiendo del número de compañeros del equipo que tengas. 1 o más miembros en la batalla, restaura el ki un 20%. 2 miembros, más 30% de daño infligido, ¿vale? ¿Cómo se juega este evento? Pues usando al Goku Genkidama, ¿vale? Que vemos aquí en pantalla. Lo puedes conseguir también en las Shane Shop de Real Medal, ¿vale? Conseguir las Z Power, pues haciendo las misiones, ¿vale? También puedes conseguir este mensaje nuevo en el PvP, que es A, de ese Gohan. Tipos de estrategia, pues para conseguir este título, pues tienes que conseguir el bonus especial, Spirit Bomb, Strike Powerful. Vale, sí. En la batalla 5 consigues este título, ¿vale? Y nos dice que para subir el personaje el poder, pues que consiga su boost y
Y nada, pues eso lo consigues en los eventos. Y van a ser tres eventos, 3 temporadas. Que van a ser desde el 3 desde hoy hasta el 12 de mayo. Y también lo puedes conseguir en el PvP, Super Clash Time, tal, desde hoy hasta el 12 de mayo. Y en el cooperativo hasta el 12 de mayo también, ¿vale? Bueno. Aquí nos viene a decir lo mismo, los eventos en los que para bustear, ¿vale? Y lo que estás busteando, lo mismo, ¿vale? Es que lo he visto antes, por eso os lo digo, ¿vale? El torneo del poder, ¿vale? Nos quedamos aquí antes. Empezó ayer hasta el 14 de abril. Y este nuevo modo donde tu equipo es de 6 personajes y compite contra otros jugadores en batallas altísimas de nivel para defender el equipo en el mapa, ¿vale? Pues eso, lo que os estaba diciendo. Estos son los personajes bus, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo a esta Mai y este Trunks, tengo al Jiren, tengo al perrito, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, de todos estos. Y tengo lavados, ¿vale? Estos personajes te sirven bastante. El único que me faltaría es el Zamas, ¿vale? Las recompensas son estas, los títulos son estos, ¿vale? Yo creo que más o menos ya de la información del tema del torneo del poder, más o menos ya lo sabíais de antes. Así que bueno, si necesitáis algún tipo de ayuda en este sentido, o en esto, o cualquier otra información que os he dado antes, escribidmelo en los comentarios, ¿vale, chavales? Y tenemos el cooperativo este, que tenemos que empezar también, que es el de Goku Ultra, ¿vale? Y se viene el Zenkai otra vez del... O este ya estaba, ¿no? No. Este es el Zenkai otra vez del Célula, que creo que ya se queda permanente. Y el Zenkai del Goku Super Saiyan 3, que no sé si este es permanente. A ver si se queda permanente o no. No, hasta el 15. ¿Vale? Hasta el 15. Entonces el del... ¿Este también se queda hasta el 15 o qué? Vamos a verlo. Sí. Vale, o sea que es lo típico que vas tirando hasta el día 15 de 20 pedroles para subir de nivel. Vale. Bueno, la campaña de Thanks and Tom es lo del login, ¿vale? Que es lo van dando moneditas, recompensas, ¿vale? Tickets de Sparkling, etcétera. Legends Spring Adventure, pues eso, las aventuras que te dan según vas consiguiéndolos en el cooperativo o en el PvP, ¿vale? Legends Weekend, Login Bonus, esos de ayer, pero vamos. Lo más importante ya lo hemos visto, lo principal. Habéis visto el principio conmigo, ¿vale? Lo del Goku Ultra, habéis visto también lo de... ¿cómo se llama? El Super Saiyan Goku Blue nuevo y lo del Hit, ¿vale? Y lo del torneo del poder. O sea, es lo más importante, el nuevo torneo del poder, que es un nuevo modo de juego. Pues esa ha sido la información de hoy, no quiero extenderme mucho más. Ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda de lo que sea, de lo que os he contado en este doble, que os lo voy a juntar junto, información de la actualización nueva, ¿vale? Que ha habido mucha actualización. Decídmelo en los comentarios abajo, ¿vale? Preguntádmelo. Las dudas que tengáis, yo os contestaré, ¿vale? Y nada, duques, nos vamos a ver pronto. ¿Por qué? Porque voy a subir un siguiente vídeo, a lo mejor será más tarde, ¿vale? Que será, pues, combates del nuevo modo de juego, también algún PvP y de los eventos. Ya lo vamos viendo, ¿vale? Sobre la marcha. Y creo que tengo tickets summons por tirar, así que se viene mucho nivel, ¿vale? Muchas gracias, ya sabéis, suscribiros primero, una vez suscritos dais al like, ¿vale? A este vídeo y a los demás que tengo en todo el canal, ¿vale? Así vais viendo un poco el contenido que llevo, que siempre es de Dragon Ball Legends. Luego le dais a la campanita para recibir todas las notificaciones y abajo, ya sabéis, los comentarios de lo que queráis, chavales, que yo estaré, en cuanto lea el mensaje os lo contestaré y nada, que muchas gracias, ¿vale? Y espero veros pronto.
Bueno, nos vamos a ver pronto, ¿vale? Luego ya no sé el tiempo que tendré, pero ya lo que os he explicado al principio, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends.